Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Cálculo 1. En este video aprenderemos funciones. Una función es un conjunto de pares ordenados. Un par ordenado es una pareja de elementos. Aquí tenemos x, y, entre los cuales no existen dos pares con el mismo primer componente. Entonces veamos a qué se refiere el concepto. Aquí tenemos tres ejemplos y vamos a ver cuál de estos ejemplos no es una función de acuerdo a su concepto. En el ejemplo tenemos un conjunto de pares ordenados. Este es un par ordenado, este es un par ordenado, un par ordenado, un par ordenado, en los cuales existen un primer componente, segundo componente. Primer componente, segundo componente. Primer componente, segundo componente. Primer componente y segundo componente. Y así, para todos. Entonces nos dice que la función no existen dos pares ordenados con el mismo primer componente. Analicemos el primer ejemplo. Tenemos A, B, C y D como primeros componentes. Como segundos componentes C, Y, X y W. Entonces el primer ejemplo sí es una función. Analicemos el segundo. Tenemos A como primer componente, B, C y D. No se repiten los primeros componentes. Los segundos componentes tenemos Z, Z, X y W. El segundo componente sí se repite. En el concepto no nos habla del segundo componente, solo del primero. El segundo también es una función. Veamos el tercer ejemplo. Veamos los primeros componentes. A, C y D. Aquí tenemos una repetición del primer componente. Entonces, esto no es una función. Dominio y codominio. El dominio es el conjunto de primeros componentes de los pares ordenados de la función. Se simboliza con df. Y el codominio es el conjunto de segundos componentes de pares ordenados de una función. Se simboliza con cf. Al codominio también se lo llama imagen, rango o recorrido de la función. Entonces, el dominio de la función son todos los primeros componentes. A, B, C, D. El codominio de la función son todos los segundos componentes. Z, Y, X, W. Mediante diagramas de Venn es ilustrativo observar la relación entre el dominio y el codominio de una función. Los diagramas de Venn son esquemas que se usan para mostrar gráficamente la agrupación de elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un círculo o óvalo. Entonces observamos la relación que existe entre cada elemento del dominio con el elemento del codominio. A se relaciona con Z, B con Y, C con X y D con W. Para que quede claro, una función es un conjunto de pares ordenados en los cuales no existe dos pares con el mismo primer componente. Es decir, que un componente del dominio no puede relacionarse dos veces con elementos del codominio. Veamos el siguiente ejemplo. Primero vamos a analizar si es una función y luego vamos a graficar. Entonces, a la función se le asigna una regla de correspondencia. Es decir, que y es igual a f de x. ¿Por qué? Porque el número de pares ordenados es grande, es muy grande. Es por eso que se asigna esta regla de correspondencia. Entonces los pares ordenados tenemos x y tenemos y. X es el primer componente y se la llama variable independiente. Y es el segundo componente y se la llama variable dependiente. A la variable independiente se le asignan valores para obtener valores en la variable dependiente. Es decir, asignamos valores a x y obtenemos valores de y. Asignamos valores a x de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Con estos valores vamos a obtener valores en y. Entonces comenzamos con el valor de menos 3. Reemplazamos en nuestra función y igual 2, x vale menos 3,
menos 1. Hacemos operaciones. 2 menos 3, menos 6, menos 1. Y igual menos 7. Entonces anotamos menos 3, menos 7. Hacemos el mismo procedimiento con el menos 2. Y igual 2 por menos 2, menos 4, menos 1. Y igual menos 5. Entonces anotamos menos 5. El mismo procedimiento para menos 1. Y igual 2 por menos 1, menos 2, menos 1. Y igual menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3. El mismo procedimiento con el 0. Y igual 2 por 0, 0, menos 1. Y igual menos 1. Anotamos menos 1. Y vamos a seguir con el mismo procedimiento para los demás valores. Y una vez que he obtenido mis valores, verifico que sea una función. Es decir, que no se repita los primeros elementos. Entonces vemos que existe una correspondencia. Cada elemento del dominio corresponde con un elemento del codominio. Entonces, esto sí es una función. Procedemos a graficarla. Para realizar la gráfica, he localizado cada par ordenado en el plano cartesiano. Es decir, menos 3 menos 7, menos 3 menos 7, menos 2 menos 5, menos 2 menos 5, menos 1 menos 3. Al localizar todos los puntos, he procedido a unirlos y hemos obtenido una recta. Recordemos que cada par ordenado representa un punto en el plano cartesiano. Veamos el siguiente ejemplo. Primero analizamos y después procedemos a graficar. Entonces tenemos la función más menos raíz cuadrada de x. Procedemos a reemplazar los valores de x. Entonces tenemos y más menos 3. No existen raíces de negativos. Entonces menos 3, menos 2, menos 1 no tienen elementos. El 0 sería raíz cuadrada de 0, 0. Entonces procedemos al siguiente elemento. Raíz cuadrada de 1 es igual más 1 menos 1. Entonces para el 1 tenemos más 1 menos 1. Continuamos con el 2. Y igual raíz cuadrada de 2 más 1.41 menos 1.41. Entonces aquí anotamos más 1.41 menos 1.41. Antes de continuar, podemos advertir que esto no es una función. ¿Por qué? Porque se está repitiendo el primer elemento, ¿no? Es decir, se está repitiendo el primer componente. Tenemos 1 más 1, 1 menos 1. En este caso también se está repitiendo el primer componente, el 2 con el más 1.41 y el 2 con el menos 1.41. Entonces esto no es una función. Para finalizar, les dejo el siguiente ejercicio. Van a determinar primeramente si es una función o no, y si es una función van a graficar. Me van a escribir si es función o no es función y los valores de x y de y. Si te gustó el video, dale al botón de me gusta, compártelo con tus amigos y si quieres ver más, suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.